Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Caballero, soy especialista en medicina de urgencias y durante los siguientes minutos vamos entonces a repasar los principios básicos acerca del manejo y el abordaje inicial del paciente con estatus epiléptico en el servicio de urgencias. El estatus epiléptico podríamos definirlo entonces como una expresión grave de una lesión cerebral o una alteración sistémica que lleve a una hiperexcitabilidad neuronal. Este tema, el estatus epiléptico, ha ido evolucionando durante los últimos años en la literatura, esto debido a que las definiciones previas no eran coherentes en cuanto al tiempo que debía esperarse para cumplir el criterio diagnóstico y el empeoramiento del pronóstico con mayor tiempo el paciente dure convulsionando. Así que en el 2015 se planteó una definición la cual debemos utilizar hasta el día de hoy. El estatus epiléptico es definido entonces actualmente si es tónico-clónico generalizado como una duración mayor o igual a 5 minutos y o la presencia de 2 o más crisis convulsivas sin recuperación completa del estado de conciencia intercrisis. El paciente que presente un estatus epiléptico tiene un impacto importante en la morbimortalidad y esto va a depender según sea el origen del estatus epiléptico. Como vemos entonces en la diapositiva, la definición del estatus epiléptico tiene dos tiempos, el tiempo 1 y el tiempo 2. El tiempo 1 es aquel tiempo en el cual no ha cedido la crisis y por lo tanto debe iniciarse el tratamiento anticonvulsivante. Y el tiempo 2 es el tiempo en el cual se recomienda debe lograrse un control del episodio convulsivo. Para los episodios de estatus epiléptico tónico-clónico generalizado, el tiempo 1 es 5 minutos y el tiempo 2 30 minutos. Para el episodio del estatus epiléptico focal, con alteración del nivel de conciencia, el tiempo es 10 minutos, el tiempo 1, y el tiempo 2, 60 minutos. En caso de que el paciente tenga un estatus epiléptico dado por ausencias o focal sin alteración en el nivel de conciencia, el tiempo 1 son 10 a 15 minutos y no hay claridad en cuál sería el tiempo 2. De la mano con la definición de estatus epiléptico tenemos que tener en cuenta otros términos que aparecen en la literatura y que es importante saber a qué se refieren. El estatus epiléptico refractario es aquel estatus epiléptico que no cesa con el uso de la primera línea de tratamiento ni de la segunda línea de tratamiento. Esto, primera y segunda línea de tratamiento, profundizaremos más adelante. El estatus epiléptico superrefractario es aquel estatus epiléptico que no cesa con la tercera línea de tratamiento. Y el estatus epiléptico no convulsivo o no motor es definido como una alteración persistente del estado de conciencia asociada a un electroencefalograma compatible con hallazgos de estatus epiléptico. La definición de este último término es aún discutida en la literatura, pero esto que les acabo de contar es lo más aceptado en los artículos más recientes del tema. En cuanto a la epidemiología del estatus epiléptico, es muy importante tener en cuenta que es un evento relativamente frecuente, una incidencia de 12 casos por 100.000 habitantes. En Estados Unidos describen 120.000 a 180.000 casos por año, con una mortalidad que puede llegar hasta el 33%, y este rango del 15 al 33% va a depender del origen y el manejo oportuno del estatus epiléptico. Cerca del 15 al 43%, otros hablan del 9 al 43% de estos pacientes podrían presentar un estatus epiléptico refractario y el 10 al 15% podrían presentar un estatus epiléptico suprarrefractario. Ante un paciente que consulta servicio de urgencias por estatus epiléptico, uno de los objetivos del abordaje inicial es clasificar el estatus epiléptico. Esta clasificación idealmente debería realizarse en 4 esferas. Sin embargo, en la abordaje inicial podríamos definir solo 2 de esos 4 de manera rápida. ¿Cuáles son las 4? La edad, la semiología, la etiología y el electroencefalograma. Rápidamente, entonces, podríamos definir en el abordaje inicial la edad y la semiología. Por eso haremos énfasis en estos 2.
La etiología del estatus epiléptico ha sido dividido en dos, en conocido o sintomático y en desconocido o criptogénico. Dentro del conocido o sintomático hay tres subcategorías, que es el agudo, es decir, aquel secundario a accidente cerebrovascular, a encefalitis, a intoxicaciones o alteraciones del sodio. El estatus epiléptico conocido de origen remoto es el que se presenta posterior a trauma craneoencefálico o posterior a una ACV, y el estatus epiléptico conocido de origen progresivo es el asociado a la presencia de tumores en el sistema nervioso central. En la edad es importante tener en cuenta que cada una de las etiologías o cada uno de los grupos de edad tiene una etiología diferente o podría tener una etiología diferente en el estatus epiléptico. La literatura plantea definir o clasificar los pacientes con estatus epiléptico en las siguientes categorías: neonatal, infancia precoz que va de 1 mes a 2 años, infancia que es de 2 años a 12 años, adolescente o adultos que va de 12 años a 59 años y paciente de la tercera edad que es mayor a 60 años. Finalmente, la otra categoría que podríamos definir en urgencias sería entonces la semiología. Es muy importante clasificar semiológicamente el estatus epiléptico que presenta nuestro paciente. Se recomienda entonces definir la semiología o dividirla en la presencia de estatus epiléptico motor y estatus epiléptico no motor. Dentro del estatus epiléptico motor tenemos entonces el estatus epiléptico tónico clónico o convulsivo, el estatus epiléptico mioclónico, el estatus epiléptico focal motor y el estatus epiléptico tónico. Dentro del estatus epiléptico no motor tenemos el generalizado y el focal. Es muy importante, repito, esta clasificación porque hay algunos aspectos del tratamiento que van a depender de esta clasificación. En cuanto al tratamiento del estatus epiléptico, tenemos que tener en cuenta tres objetivos o tres principios con este tratamiento. El primero es que el tiempo es cerebro, es decir, entre más rápido logremos el control del estatus epiléptico y el cese de la actividad epiléptica, mejor va a ser el pronóstico de nuestro paciente. Segundo, debemos procurar cumplir las metas en tiempo del tratamiento, es decir, debemos procurar cumplir el tiempo 1 y el tiempo 2 ya descrito previamente en esta presentación. Y el tercer principio a considerar es que debemos implementar un tratamiento, un enfoque terapéutico concomitante con un enfoque diagnóstico, es decir, tratando de cesar rápidamente las crisis ictales, pero a la vez haciendo un enfoque diagnóstico, buscando la posible causa e implementando las medidas terapéuticas para intervenirla. De esta manera vamos a lograr mejorar el pronóstico. De manera práctica, el tratamiento del estatus epiléptico ha sido clásicamente dividido en etapas. El nombre de estas etapas y el tiempo para estas etapas va a depender de la literatura que ustedes revisen. Acá les proponemos entonces, luego de revisar los artículos más recientes del tema, les proponemos dividirlas en las siguientes etapas: la fase prehospitalaria, las medidas iniciales, el estatus epiléptico temprano, el estatus epiléptico establecido y el estatus epiléptico refractario y suprarrefractario. Empecemos entonces a hacer un recorrido por cada una de esas etapas con las características terapéuticas que debemos cumplir. La fase prehospitalaria es la primera fase del tratamiento. Aquí el principio es entonces la seguridad del paciente y la seguridad del equipo de atención. Deben tenerse en cuenta que en este ambiente extrahospitalario se adicionan algunas características que dificultan la implementación del tratamiento, tales como la ausencia de medicamentos recomendados, la dificultad en obtener un acceso intravenoso y la presión social para el traslado rápido del paciente. En el ambiente prehospitalario, la recomendación terapéutica es el uso de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas pueden ser utilizadas intramuscular, intravenosa, intrarrectal, intranasal u oral. Recordemos que en este ambiente es difícil la consecución de un acceso intravenoso.
Por lo tanto, si usted va a utilizar benzodiazepinas vía intramuscular, la recomendación es utilizar midazolam, pues ha demostrado que actúa más rápido y logra un cese más rápido de los episodios convulsivos. El midazolam en Colombia vienen en presentaciones las ampollas de 15 miligramos en 3 mililitros o 5 miligramos en 5 mililitros. La dosis de midazolam es para pacientes con menos de 40 kilos 5 miligramos o para pacientes con más de 40 kilos 10 miligramos o una dosis basada en kilo y es 0.1 a 0.3 miligramos por kilo. En caso de no tener midazolam, podría utilizar el diazepam vía intrarrectal a dosis de 0.2 a 0.5 miligramos por kilo. Recuerden que la presentación del diazepam es 10 miligramos en 2 mililitros. Una vez el paciente llega al servicio de urgencias o al centro de atención, debe iniciarse la fase de medidas iniciales. Durante esta fase inicial, entonces debemos garantizar un adecuado ABC del paciente, ubicar al paciente en una posición que garantice una permeabilidad adecuada de la vía aérea, iniciar oxígeno suplementario para garantizar una saturación mayor a 95 e iniciar monitoría continua de los signos vitales. Recuerden que debemos realizar un enfoque diagnóstico y terapéutico concomitante, por lo tanto en esta fase debe tomarse la medición de la glucometría y definir o descartar si hay presencia de hipoglicemia y en caso tal iniciar el tratamiento para la misma. Adicionalmente debe pedirse ciertos paraclínicos como la función renal, la función hepática, el ionograma con calcio y magnesio y en caso de estar indicado la medición de anticonvulsivantes. Posterior a estas medidas iniciales debemos pasar a la siguiente fase de tratamiento, que es el estatus epiléptico temprano. En el estatus epiléptico temprano, la primera línea de tratamiento son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas descritas en la literatura son el clonazepam, el lorazepam, el diazepam y el midazolam. Estas dos últimas son las que tenemos disponibles en nuestro país para uso en los servicios de urgencias. Es importante recalcar que no existe evidencia contundente para preferir una benzodiazepina sobre la otra. Tampoco se recomienda el uso de anticonvulsivantes sobre las benzodiazepinas como primera línea de tratamiento. Cuando uno compara las benzodiazepinas entre ellas, el lorazepam ha demostrado tener un inicio rápido de acción y una duración más prolongada del efecto. Sin embargo, no está disponible en nuestro país. Ya les conté que entre el midazolam y el diazepam el uso intramuscular es preferible el midazolam porque ha demostrado ser mejor. Si no hay cese de la actividad convulsiva, independientemente de cuál sea la benzodiazepina que elegimos, debe repetirse la segunda dosis de la benzodiazepina y pasarse a la siguiente fase del tratamiento. Aproximadamente el 40% de los estatus epilépticos son refractarios o no responden al manejo con benzodiazepinas. En este porcentaje de pacientes con estatus epiléptico que no responden al manejo con benzodiazepinas debe iniciarse la siguiente fase de tratamiento conocida como estatus epiléptico establecido persistente. Al igual que con las benzodiazepinas, se describen varios medicamentos anticonvulsivantes en la literatura, sin embargo no hay evidencia contundente que apoye la elección de un medicamento sobre el otro. Los medicamentos descritos en la literatura como segunda línea de tratamiento son la fenitoína, el ácido valproico, el levetiracetam, el fenobarbital y la lacosamida. Vamos entonces durante los siguientes minutos a repasar algunas de las características de estos medicamentos. Recuerden que les conté que no hay evidencia que favorezca la elección de uno sobre el otro. La elección va a depender de las interacciones, de la situación clínica del paciente, de la disponibilidad del medicamento y cualquiera fuese el medicamento que se eligiese, debe tenerse en cuenta su dosis adecuada. Este aspecto de la dosis adecuada es el principal factor asociado a la falla en el tratamiento, la velocidad de infusión, las contraindicaciones, las precauciones y algunas características de la preparación de la ilusión. Estos medicamentos, según la literatura, logran el control en promedio entre el 50 y el 75% de los casos de estatus epiléptico. Iniciamos entonces con el primer medicamento, la fenitoína. La fenitoína
viene en presentación comercial de 250 miligramos en 5 mililitros. La dosis son 15 miligramos por kilo a una velocidad de infusión no mayor a 50 miligramos minuto. La fenitoína debe ser diluida en solución salina y no debe ser diluida en dextrosa porque la dextrosa favorece la precipitación del medicamento. Idealmente debe ser utilizada por una sola vía para evitar o para disminuir el riesgo de flebitis. La fenitoína está contraindicada en pacientes con bloqueo AB completo, con bradicardia, con hipotensión y intoxicación por antidepresivos tricíclicos, cocaína o cualquier otro medicamento que bloquee los canales de sodio. Esto último, dado que la fenitoína también bloquea los canales de sodio y por lo tanto se favorece la cardiotoxicidad. Los efectos adversos más importantes son la hipotensión y la bradicardia. Para que quede un poco más claro lo de la velocidad de infusión, usted tiene un paciente de 60 kilos, la dosis promedio sería 1000 miligramos, es decir, 4 ampollas. Esas 4 ampollas las diluye en solución salina 100 mililitros y las pasa en una velocidad no menor a 20 minutos. Es decir, 1000 miligramos dividido en 20 minutos le da 50 miligramos minuto. Esa es la velocidad máxima permitida. El segundo medicamento recomendado dentro de la primera línea de anticonvulsivantes es el ácido valproico. Puede ser considerado en pacientes en quienes esté contraindicada la fenitoína y algunos autores no recomiendan su uso en pacientes menores de 2 años. La presentación del ácido valproico son ampollas de 500 miligramos en 5 mililitros. La dosis son 20 a 40 miligramos por kilo. La velocidad máxima de infusión es 6 miligramos por kilo minuto. Las contraindicaciones es el paciente con falla hepática o porfiria y debe utilizarse con precaución en pacientes con sangrado intracerebral, pues se ha asociado a una disfunción plaquetaria y por lo tanto podría favorecer el sangrado de estos pacientes. Un ejemplo acerca de la velocidad de infusión es un paciente de 60 kilos por una dosis de 25 miligramos kilo, serían 1500 miligramos, eso diluido en un volumen para no infundir en menos de 5 minutos. El tercer medicamento utilizado como anticonvulsivante en esta fase del tratamiento es el levetiracetam, que viene en ampollas de 500 miligramos. La dosis es 40 a 60 miligramos por kilo con una dosis máxima de 4500 miligramos, una velocidad de infusión máxima de 6 miligramos por kilo minuto. Tiene un muy excelente perfil de seguridad desde el punto de vista cardiovascular. Esta característica ha hecho que para muchos autores este medicamento sea el medicamento de elección. Debe tenerse precaución en pacientes con falla renal, en quienes la dosis debe ser ajustada a su función renal. Un ejemplo claro acerca de la velocidad de infusión es un paciente de 60 kilos, en quien la dosis debe ser entre 40 y 60 miligramos, es decir, más o menos 2500 miligramos. Estos 2500 miligramos no deben ser infundidos a una velocidad no menor a 10 minutos. El cuarto medicamento descrito en esta fase del tratamiento es el fenobarbital, medicamento asociado a varios efectos cardiovasculares. Por lo tanto, no es el medicamento más recomendado. Viene en ampollas de 200 miligramos o de 40 miligramos por mililitro. La dosis es 10 a 20 miligramos kilo. Sin embargo, ustedes pueden encontrar 10 a 15 miligramos con dosis máxima de 20, es decir, un rango seguro de 10 a 20 miligramos por kilo. La velocidad de infusión es 50 miligramos minuto, la misma que la fenitoína. Las contraindicaciones de este paciente, dado su alto perfil de efectos adversos cardiovasculares, pues no se recomienda el uso en pacientes con falla cardíaca, con falla hepática, pacientes con porfiria y con depresión respiratoria. El quinto y último medicamento anticonvulsivante es la lacosamida. Viene en presentaciones de 200 miligramos la ampolla. La dosis es 200 a 400 miligramos con un máximo de 600 miligramos o bien una dosis de 5 miligramos por kilo. La velocidad máxima de infusión es 50 miligramos minuto y está contraindicado en pacientes con bloqueo AB de segundo y de tercer grado, dado su efecto sobre la prolongación del QT y por lo tanto su favorecimiento de cardiotoxicidad. Debe utilizarse entonces, por ejemplo, 2 ampollas que serían 400 miligramos
para pasar en un tiempo no menor a 10 minutos. De esta manera no estaríamos infringiendo la velocidad máxima de infusión. Recuerden entonces que cualquiera de estos 5 medicamentos puede ser elegido según las características que ya le mencioné, las contraindicaciones, las interacciones y las precauciones a tener en cuenta. No hay evidencia contundente acerca de escoger uno sobre el otro y en conjunto se describe que cualquiera de estos medicamentos puede lograr una tasa de efectividad entre el 50 y el 75%. En pacientes en quienes no se logra el cese de la actividad convulsiva con la primera línea de tratamiento, es decir, con las benzodiazepinas, con la segunda línea de tratamiento, es decir, con los anticonvulsivantes, debemos iniciar entonces una tercera línea de tratamiento y esos pacientes por definición tendrían un estatus epiléptico refractario. La tercera línea de tratamiento está dada por el inicio inmediato de una vía aérea segura y la realización de una intubación traqueal, el inicio de monitoría de electroencefalográfica continua y el traslado a unidad de cuidado intensivo. Dentro de las opciones terapéuticas que tenemos, el midazolam, el propofol, la ketamina y el tiopental. Al igual que en las primeras 2 líneas de tratamiento, la evidencia acerca de escoger un medicamento sobre el otro es pobre y por lo tanto debe tenerse en cuenta ciertas características de los medicamentos. Vamos a repasar algunos puntos de este tratamiento. El midazolam entonces, como primera medida, puede utilizarse un bolo de 0.2 miligramos por kilo, repetirse la dosis de este bolo de 0.2 miligramos por kilo y posterior a esto iniciar una infusión de 0.1 a 2 miligramos kilo hora. La dosis del midazolam debe titularse según la respuesta y el cese de la actividad convulsiva. El segundo medicamento a considerar es el propofol. El propofol puede utilizarse una dosis de 1 a 2 miligramos en bolo y luego una infusión continua de 2 a 5 miligramos kilo hora. Es importante titular rápidamente la dosis de propofol al menor valor posible para disminuir el riesgo de toxicidad por propofol. Dentro de esta, el síndrome de infusión de propofol, que se caracteriza por choque, acidosis láctica, hipertrigliceridemia y rhabdomiólisis. El tercer medicamento a utilizar en el paciente con estatus refractario es el tiopental. El tiopental a dosis de 1 a 3 miligramos en bolo y luego una infusión de 0.5 a 5 miligramos kilo hora. Precauciones en pacientes de base con hipotermia y hipernatremia, no utilizar el tiopental. Por último, la ketamina bolo de 0.5 a 4 miligramos kilo e infusión continua de 0.3 a 5 miligramos kilo hora. Lo bueno de este medicamento es que no causa depresión respiratoria, sin embargo, puede favorecer en infusión continua la presencia de hipertensión intracraneana, el desarrollo de arritmias y de edema pulmonar. En principio, la ketamina no debería ser utilizada como monoterapia. La recomendación más consistente en la literatura acerca del tratamiento del estatus epiléptico refractario es la combinación de midazolam y propofol a dosis titulable para disminuir el efecto adverso de cada uno de estos medicamentos. Hemos repasado entonces el tratamiento y el abordaje inicial en el servicio de urgencias del estatus epiléptico precoz, persistente y refractario. El estatus epiléptico suprarrefractario es un ambiente de manejo en unidad de cuidados intensivos y por tanto escapa al objetivo de esta charla. Algunas conclusiones al respecto del tema es que debemos tener claridad en las definiciones para poder hablar un mismo idioma. El tratamiento es implementado lo más rápido posible para mejorar el pronóstico del paciente, siguiendo los 3 objetivos: tiempo de cerebro, cumpliendo las metas de tratamiento y haciendo un enfoque diagnóstico y terapéutico concomitante. El manejo como tal del paciente se basa en las fases de tratamiento prehospitalaria, medidas iniciales, las benzodiazepinas como primera línea de tratamiento, los anticonvulsivantes como segunda línea de tratamiento y en aquel paciente que no mejora con estas medidas se inició otros medicamentos como el midazolam, el propofol, el tiopental o la ketamina. Tiene un impacto importante en la morbilidad. Entre más tiempo nos demoremos en controlar el estatus epiléptico y a su vez en la mortalidad.
Recuerden entonces que cualquier duda que tengan pueden comunicarse con nosotros escribiendo en la parte inferior de la pantalla y lo antes posible nos comunicaremos con ustedes para dar resolución a las dudas.